Latinoamérica y el mundo. Hay una palabra de bendición para todo el pueblo precioso del Señor y espero que este mensaje pueda llegar a cada uno de ustedes. Quiero leer la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuántos dicen amén? Quiero predicar bajo el tema: encontré la piedra preciosa. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Esto es poderoso. Yo quisiera recordarle a la audiencia y a las personas que nos miran por las redes sociales que compartan la transmisión con un amigo, porque estoy seguro que Dios va a sacudir ese corazón hambriento y sediento de la palabra. Hay personas que están necesitadas y están buscando tantas cosas en esta tierra y buscando lo que es las supuestas bendiciones y no la encuentran. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, la vida te cambia. ¿Cuántos dicen amén? La vida te va a cambiar. Y es necesario que hoy en día nosotros, los que estamos en busca de la paz, de la felicidad, en busca de encontrarnos con ese Dios verdadero, y muchas veces buscamos a Dios donde no lo vamos a encontrar. Tú tienes que buscar a Dios guiado por su Espíritu y de acuerdo a su palabra, porque la misma palabra te va a instruir y te va a guiar donde tú debes estar para que puedas tener un encuentro con el Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos predicando bajo el tema: encontré la piedra preciosa. Y me trae a memoria, una vez escuché a alguien dar un mensaje donde un hombre había experimentado muchos caminos en esta tierra. Venía de la mala vida. Y si me pongo yo a mencionar todo lo que él hacía, quizás el video me lo tumban, me lo bloquean, pero ustedes saben, cuando hablamos de mala vida, había probado todos los malos caminos, todos esos caminos perversos que ustedes se pueden imaginar. Y una vez que él experimenta en todos estos caminos, él se da cuenta que no encontró la paz interna. Y esto fue un testimonio que contó un predicador en una ocasión. Y él comenzó a leer el libro de Génesis. Y cuando él comienza a leer el libro de Génesis, él dice: wow, qué libro tan maravilloso. Aquí habla del inicio de la creación. Aquí podemos ver y experimentar cómo Dios le habló a Abraham, cómo en la creación habla de Adán y Eva, cómo fue Dios evolucionando, cómo fue creando y cómo fue avanzando la humanidad en esta tierra. Estudió cómo Dios pudo acabar con el mundo antediluviano, porque dice la Biblia que la maldad había subido a la presencia de Dios, y Dios estaba irado contra el mundo. Entonces dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y vemos que Dios desata su ira, pero vio justicia en un hombre. Y cuando vio justicia en un hombre, nos damos cuenta que le da la sabiduría y la estrategia para que construya un arca en medio de este conflicto y de esta catástrofe que iba a ocurrir en el mundo, que iba a acabar con toda la humanidad. Entonces, cuando él mira y estudia todo esto, él queda maravillado. Pero él dice: yo quiero saber quién fue la persona que escribió el Génesis, quién escribió el Pentateuco. Estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces él estudia esto y se consigue, porque muchos desconocen, pero grandes eruditos y grandes personas, hasta Biblias de estudios te dicen: mira, fue Moisés, según se le atribuye esta obra a Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces él dice: wow, Moisés empezó a mirarlo y a admirarlo como un ser supremo. Y dijo: seguramente Moisés, con sus grandes hazañas, con los milagros que Dios pudo usarlo y la sabiduría que Dios le dio para escribir, quizás en tiempos donde él no estaba presente, porque si vamos a hablar de la creación,
del mundo, que cuando el primer hombre fue Adán, ¿cómo es posible que iba a estar Moisés allí? ¿Cómo es posible que él pudo escribir? Yo creo que Dios en alguna manera lo pudo transportar en el tiempo, o le pudo dar una visión donde le pudo mostrar el inicio de los tiempos. Escribe y él escribió. Estoy hablando por mi parte aquí, ¿no? Pero este hombre cuando mira, cuando se da cuenta que es Moisés un gran hombre, y dice la Biblia que en señales, milagros y prodigios, ninguno como Moisés. Imagínate esto. Dios lo usó de una manera poderosa. Entonces él llegó al extremo de creer que el único camino, y digamos, pudiéramos decir en base al tema que estamos predicando, que esa perla preciosa que él estaba buscando, o eso después de haber experimentado tantas cosas en esta tierra, Moisés era como el hombre que lo iba a conducir. El camino para mi salvación, el camino para mi bendición es Moisés. Y resulta que él escucha una voz que le dice, no es Moisés, sigue leyendo. Y cuando viene y se consigue y empieza a seguir leyendo el libro de Josué y pasa por todos los profetas del Antiguo Testamento, los profetas mayores, los profetas menores. Habla y ve que hay libros que los escribieron, lo escribió Jeremías, que lo escribió Isaías, vio el libro de Joel y empezó a ver todos los personajes y todos los libros del Antiguo Testamento. Él se hizo la pregunta, ¿será Jeremías? ¿Será Isaías? ¿Será Amós? ¿Será Joel? ¿Será Malaquías? ¿Quién es el camino o la bendición que yo estoy buscando? Hay alguien que me tiene que conducir a esta salvación y a esta bendición que yo anhelo. Resulta que escuchó una voz que le dijo, sigue leyendo. Pero cuando él se encuentra con el Nuevo Testamento, él comienza a leer los evangelios que hablan de Juan el Bautista y llegó a pensar que el camino a la bendición era Juan el Bautista, pero se da cuenta que Juan el Bautista preparó un camino. Y cuando se consigue con los evangelios y los grandes milagros que hizo nuestro Señor, él se consigue con una palabra que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Entonces él se dio cuenta allí que los hombres fueron instrumentos de Dios, pero que el único que dijo que era el camino a la bendición era Jesucristo. Y el único camino a la bendición es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros podemos en esta tierra encontrar buenos mentores. Nosotros podemos ir a institutos teológicos y podemos admirar muchos profesores que Dios usa de una manera sobrenatural. En el mundo hemos conocido hombres que han dejado una huella en la historia, que han ganado grandes batallas, como el caso del rey David. Pero cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, el único que tiene el poder para la salvación, el único que tiene las huellas de aquel sacrificio, digamos, aquello que sufrió en la cruz del Calvario, es Jesucristo. No hay otra persona. Entonces yo puedo entender hoy en día que yo puedo admirar a mucha gente en esta tierra, que incluso hay criaturas celestiales, hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, que Dios puede utilizarlo como un instrumento para mandar un mensaje. Ángeles de guerra como el arcángel Miguel. Pero el único camino a la salvación y la vida, la única verdad, se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Entonces cuando dice la Biblia, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tiene o todo lo que tenía y la compró. O sea, ¿qué estarías tú dispuesto a dar por causa del reino de Dios? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar por la salvación? Sabemos que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario y ya tú no tienes que dar ningún dinero para salvarte. Solamente tienes que creer en Jesucristo, confesarlo con tu boca, y dice que el que confiesa con su boca y lo cree en su corazón será salvo. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, sabemos que la salvación, Cristo pagó el precio. Pero aún Cristo pagando el precio, hoy en día hay personas que saben que Jesucristo es el camino, que saben que Jesucristo es el que le puede solucionar los problemas, que saben que en Jesucristo pueden alcanzar la paz que sobrepasa todo entendimiento.
que saben que Jesucristo le puede entregar un ministerio, le puede dar firmeza, solidez, estabilidad emocional, espiritual en esta tierra, pero no lo buscan. Y una cosa es el precio que se pagó por la salvación en la cruz, pero otra cosa es que ¿cuánto estarías tú dispuesto a dejar para seguir a Cristo? Allá hay un precio que pagar, ¿sí o no? A mí me comentó una mujer que se enamoró de una persona incorrecta, de un yugo desigual, y yo le dije, mira, busca primeramente el reino de Dios, busca a Cristo, y una vez que tengas a Cristo, entonces tú vas a entender lo que yo te quiero decir. Porque yo le comenté que estaba haciendo una idolatría de este hombre o esta persona que se había enamorado. Entonces era un obstáculo y le impedía que buscara la presencia de Dios. No oraba, no vigilaba, no ayunaba, no se congregaba, no quería nada, ni leer la Biblia. Y cuando era la hora de la pequeña, donde había que tomar una decisión, iba detrás del hombre y el hombre la maltrataba. El hombre andaba con otras mujeres. Entonces era como dijo ella, era como una droga que ella consumía, que sabía que le hacía daño, pero no podía soltarlo. En el mundo, digamos, psicológico, o hablando psicológicamente, esto se conoce como un apego. Pero en el mundo espiritual nosotros lo conocemos como una atadura, o pudiera decirse que es una idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es todo aquello que tú pongas en primer lugar en tu corazón por encima de Dios. Llámese mamá, llámese papá, llámese trabajo, llámese hijo, llámese mujer, llámese lo que se llame. Todo aquello que tú pongas en primer lugar en tu corazón por encima de Dios. O sea, que esté en primer lugar, ya Dios no está allí. Entonces eso se llama idolatría. Pero ya cuando hay una obsesión que a ti te cuesta soltarlo, ¿tú no has visto a esa gente que cae en el vicio del alcohol? Que le da una tembladera y cuando toman el alcohol se le quita. Igualmente los que caen en vicio de drogas y se le quita, le entra una ansiedad. Es el mismo espíritu, el mismo demonio que provoca esta sensación de ansiedad. ¿Para qué? Para que él busque el alcohol o la droga o aquello que supuestamente le tranquiliza, pero que no le tranquiliza, sino que le crea una dependencia, una idolatría hacia eso, hacia algo. Puede ser una persona, puede ser cualquier cosa. Entonces cuando lo toma por espacio de momentos, se le soluciona, entre comillas, el problema. Pero al pasar un tiempo le entra la ansiedad, el demonio, porque quiere nublar su mente, quiere mantenerlo anestesiado para que la persona no busque al Dios verdadero. Y sin darse cuenta, la persona está sumergido en una idolatría y está atado por el mismo demonio. Y la atadura es tan tremenda. Cuando yo expliqué lo que era una atadura, la atadura tiene un poder tan tremendo. Escuchen esto, que la atadura, cuando tú quieres librarte de esta atadura, cuando tú quieres soltarla, el enemigo te hace creer que tú vas a dejar algo muy importante, hasta más importante que ti mismo y más importante que el mismo Dios. Entonces tú llegas al extremo de decir, no puedo dejarlo porque yo sin ese hombre no puedo vivir, sin esa mujer no puedo vivir, sin ese alcohol no puedo vivir. Entonces no te estás dando cuenta que el mismo enemigo te tiene atado y esclavizado. Entonces terminas tú siendo controlado por aquello que tú quieres controlar. ¿Qué te parece? Tú quieres controlar ese hombre, tú quieres controlar esa mujer, tú quieres controlar el alcohol, pero resulta que ellos terminan controlándote a ti. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Entonces esto es peligroso hoy en día, porque es fácil tú juzgar a un alcohólico, porque quizás tú no tomes, pero quizás tú tienes otro tipo de atadura. Quizás tú estás aferrado y estás enfrascado en buscar la bendición de Dios donde Dios no te mandó a buscarla. Tú sabías que hay un espíritu hoy en día, hay un demonio, pudiéramos hablar en el mundo espiritual, que mantiene gente viciada en los juegos de azar y les hace ver, porque no quieren sudarse, no quieren trabajar, no quieren estudiar, porque eso le quita mucho tiempo, pero pierden más tiempo en juegos de azar y en negocios que yo llamo negocios Disney, donde te dicen pon $100 y te va a ganar $1.000.000. Y esos negocios, la mayoría de esos negocios son estafas.
La mayoría de esos negocios son del diablo, porque te tienen entretenido para que tú no busques la verdadera bendición. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Cuántos alaban su nombre? Y esto es poderoso. Entonces me da tristeza que he visto hombres de Dios hoy en día con poderosos ministerios y Satanás los tiene esclavizados. Satanás le dice, te voy a dar una bendición, y lo reúne con gente perversa que se la pasan hablando de millones y millones y negocios que nunca se van a dar, que yo digo que son negocios Disney, fantasiosos, que son mentiras, falacias. La Biblia dice que el que no trabaja, tampoco que no coma. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Póngase a trabajar. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Dios no bendice flojo. Dios no bendice personas perezosas. Mira, yo creo que Dios me va a bendecir a mí financieramente, porque estamos hablando de este tema. Porque para mí, más que lo financiero, está la bendición espiritual. Pero si Dios me va a dar una bendición financiera, Dios me va a conseguir barriendo, Dios me va a conseguir montado en un techo, Dios me va a conseguir trabajando en una empresa, Dios me va a conseguir diseñando un proyecto, Dios me va a conseguir, mira, ya emprendiendo algo, buscando el pan para mi familia. Pero de yo estar acostado en una hamaca, en una cama, sin hacer nada y esperando que Dios me baje las bendiciones, yo no dudo que Dios lo pueda hacer, pero yo entiendo que Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu frente, o sea, en pocas palabras, tú vas a mantener a tu familia, te vas a sustentar, tienes que trabajar. Es como que tú digas, Señor, dame unción, no ores, no ayunes, no vigiles y no lees la Biblia, y tú pretendas que Dios te dé un nivel de autoridad cuando tú no pagas el precio en oración. Ah, no, que Cristo pagó el precio, eso es otra cosa. Eso solo lo pudo hacer Él por nuestra salvación, y por eso la salvación es por gracia. Pero hay cosas que tú vas a obtener de acuerdo a tu búsqueda, a tu entrega, de acuerdo a lo que tú estés dispuesto a renunciar. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Entonces, ¿cuántos hoy en día Dios no le ha prometido una bendición y se acuestan a dormir y no hacen nada, no oran, ni siquiera gimen delante de Dios y escudriñan las escrituras para que se acelere esa promesa que Dios le dio? Y me da tristeza que la mayoría de esta gente son cristianos. Escuchen esto, yo estuve predicando en Brasil y me dijo una hermana cuando yo hablé de los cielos de bronce, porque dice que cuando una persona está en desobediencia, dice que los cielos, dice Deuteronomio, serán de bronce, y dice que la tierra será de hierro. Siembra una semilla en una tierra de hierro, ni siquiera entra. O sea que nunca en la vida tú vas a poder sembrar en un suelo de hierro. Y un cielo de bronce, como tú traspasas un cielo de bronce, quiere decir que tus oraciones no pasan, porque el cielo de bronce, esto simboliza un bloqueo demoníaco que no permite que tus oraciones suban. Ahora, ¿por qué pasa esto cuando la persona está en desobediencia? Porque está hablando de las bendiciones a la obediencia y de las maldiciones a la desobediencia. Y si tú obedeces la palabra de Jehová, escuchen esto, entonces los cielos de bronce se van a romper. Tú vas a tener libertad, tus oraciones van a llegar al cielo. Pero para los hijos de desobediencia hay cielos de bronce y hay una tierra de hierro. Y me dijo la hermana en Brasil, pastor, yo tengo un familiar así. Vive hablando de millones de reales, viene hablando de millones de dólares, viene hablando de miles de ideas. Dice la Biblia que hay muchas palabras e ideas en la mente del perezoso, pero nada ejecuta, porque es perezoso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, hoy en día Dios quiere sacarte de esa maldición, de ese estancamiento a través de su poderosa palabra. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Es necesario que el que quiera la bendición de Dios, entonces comience a soltar lo que tiene que soltar. Comience a entregarle el Isaac a Dios, que quizás hiciste una idolatría del Isaac. Por eso Abraham se consideró el padre de la fe, porque no podía tener hijos, ni él ni su esposa. Y Dios le dio un niño en su vejez, pero también Dios se lo pidió, y ellos estuvieron dispuestos a soltarlo. ¿No pueden entender lo que estoy diciendo? Ana, vemos que no podía tener hijo, y Dios le da un hijo, y después de destetarlo, lo suelta en el templo para que le sirva a Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, dice que Dios le dio 5 hijos más. Porque cuando tú le entregas algo a Dios,
Dios te va a multiplicar la bendición. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Entonces entrégale a Dios tus sueños, entrégale a Dios tu mente, entrégale a Dios tu corazón, entrégale a Dios todo tu ser. Dile, heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto a entregártelo todo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Ay, es que yo tengo muchas cosas malas. Entrégale lo malo a Dios. Dios lo va a convertir en bueno, ¿sí o no? Entrégale todo tu ser a Dios. Como dijo un predicador, yo me encontré con el Espíritu Santo y me entregué en un sacrificio vivo. Le dije, heme aquí con todo lo bueno y lo malo delante de ti. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Yo no sé para quién es esta palabra, pero cuando he titulado este tema, he encontrado la piedra preciosa. Porque yo en el mundo experimenté muchas cosas. Mi papá me lo dio todo desde niño. Me metí en sociedades con muchas personas que tenían dinero. Me junté con gente que tenían ideas fantásticas que nunca ejecutaron, pero tú escuchabas lo que decían. Y después me di cuenta que lo que perdí fue dinero, tiempo, que no pude recuperar después. Cuando yo me encuentro, después de que me cayó aquel cable de electricidad en la cabeza, después que me sentí perseguido por la enfermedad, por la muerte, 3 años de liberación tuve yo, 3 años donde se me iba el oxígeno, 3 años donde había momentos que estaba conduciendo y se me iba la vista, veía en negro. Estaba en un banco y me daba algo que me quería tirar en el piso. Sentía que me iba a morir, me iba a desmayar. Hoy entiendo que eran ataques demoníacos, que eran ataduras, que eran espíritus malignos que había adquirido en el mundo, que venían de maldiciones generacionales. Y que no sabía defenderme, no sabía cómo liberarme. Y tuve que tener 3 días de oración y ayuno, de cilicios, de vigilia, de lectura de la palabra, de adoración e intimidad delante del Espíritu Santo. Sin nadie a mi lado, lo hacía solo porque es que nadie me entendía. Yo le decía lo que sentí y me decían que yo estaba loco. Entonces el único que me entendía era Dios. Y cuando ayunaba y leía la Biblia me sentía en paz. No me dolía nada, no dependía de ningún medicamento, no me daba taquicardias, no me daba dolores de migrañas y nada de estas cosas. Entonces entendí que había algo, había una fuente que me fortalecía. Había algo que en la palabra de Dios me guiaba a una bendición que no podía encontrar en ningún lugar. Era la paz que estaba buscando. Por eso he titulado el tema, he encontrado la perla preciosa. Escuchen esto. Porque cuando yo leí las Escrituras, me di cuenta que esto era lo que yo estaba buscando. Cuando yo era niño, yo era un niño religioso. Yo tomé la primera comunión en mi ignorancia cuando era un niño, que mi papá nos llevó a esto porque mi papá era católico. Y resulta que yo rezaba 300 Padre Nuestro, 350 Padre Nuestro, porque me decía, mientras más lo repita, más te acerca a Dios. Hoy entiendo que rezar es repetir, que orar es establecer una conversación, un diálogo con Dios, que es intimidar con Dios. Entonces, desde que yo hice la diferencia de rezar, a veces yo repetía el Padre Nuestro y mi mente estaba en otro lado, porque ya mecánicamente yo estaba repitiendo. Cuando iba más de 100 Padre Nuestro, yo lo repetía porque me lo sabía de memoria, pero no tenía una intimidad, una relación con el Dios verdadero, hasta que tuve un encuentro con Dios. Después que me cayó el cable de corriente, que le dije, Dios, tú me libras de la muerte y yo te serviré todos los días de mi vida. Y allí comenzó mi entrega, a leer la palabra, y comencé a llorar, comencé a gemir, comencé a leer el Antiguo Testamento, comencé a leer el Nuevo Testamento. No entendía, compré diccionarios bíblicos, compré comentarios bíblicos, libros de escatologías donde tú podías aprender. Y yo dije, wow, qué tremendo. Después que leía todo, ¿qué dices tú, Jehová? ¿Qué dices tú, Señor? Y Dios me daba revelaciones en mi intimidad con Él, en los ayunos que estaba buscando el rostro. Y entendí que esta perla no tiene precio, que la palabra de Dios no tiene precio, que dice la Biblia que pasarán los cielos y pasará la tierra, pero mi palabra no pasará. Escuchen esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Escuchen esto, que por la palabra de Dios que un día te predicaron, tú estás hoy a los pies de Cristo.
que por una palabra que tú sueltes en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo, resucitan muertos. Porque no eres tú, sino es la palabra de Dios que tiene un poder. Entonces, ¿cómo tú compras esto? No hay dinero que pueda pagar la palabra. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Entonces, pero aquí nos pone un ejemplo la Biblia. Dice que había un hombre, el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas. Escuchen esto, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, no habla de una perla, habla de, andaba comprando perlas. Y en el mundo hay muchas cosas que brillan, pero todo lo que brilla no es oro. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero están torcidos. Hay lugares que tú crees que ahí Dios te va a bendecir, pero esos lugares son lugares de maldición. Dice la Biblia que el mismo Satanás tiene poder para transformarse en ángel de luz. O sea que tú puedes ver, el diablo te puede hacer creer una verdad que es una mentira. Se puede disfrazar de un angelito y es un lobo. O sea que él tiene poder para confundir, engañar a la gente. O sea que hay perlas que van a brillar, pero como lo dije, no todo lo que brilla es oro. Cuando hablamos del oro, pero en el caso de las perlas, hay perlas, pero yo estoy hablando de una perla específica, que es la palabra de Dios, que es el reino de Dios, que es Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cuántos alaban los que alaban el Dios verdadero? ¿Cuántos alaban el Cristo Redentor? ¿Cuántos están aquí? Escuchen esto porque esto es poderoso. Entonces, cuando tú experimentes y veas en el mercado, digamos el mundo, en el mundo vas a ver muchos caminos. Hay caminos por todas partes, hay oportunidades por todas partes, pero tú tienes que tener el discernimiento cuál es el paso que vas a dar y cuál es el camino que vas a tomar. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora, pueblo precioso? Escuchen. Entonces, después de yo haber probado tantas cosas, después de haber estado en diferentes tipos de caminos en esta tierra, que me llevaron al fracaso, que me llevaron a las frustraciones, que me llevaron a la derrota, que me llevaron a la enfermedad, cuando yo me encontré con Cristo, entonces fui libre de todas las maldiciones. Y dice la Biblia, a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará toda enfermedad en medio de ti. Quiere decir que cuando tú encuentras la salvación, cuando tú escudriñas la palabra y le dices, Dios, yo te voy a servir. Si tú no tienes provisión, dice, si tú me sirves, te voy a dar pan, vas a tener agua, vas a tener sustento. El solo hecho de servir, Dios te promete provisión. Y si estás enfermo, cuando le sirves, dice la Biblia, que Él va a quitar toda enfermedad de medio de ti. Quiere decir que hay gente que está enferma, que hay gente que tiene escasez, porque no ha decidido entrar en la presencia de Dios a través de la palabra, a través de Jesucristo. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Entonces, mira, aquí no se trata de ser rico, aquí no se trata de ser pobre, aquí se trata de alcanzar la paz y la felicidad, que solamente la puede dar Dios. Porque yo he visto gente que no le oran a Dios para ser rico, que con lo que tienen están agradecidos. Y la Biblia dice, con que tengas techo y comida, suficiente, dale gracias a Dios. Ahora, tú quieres tener más, no está mal. Ahora, pones tu confianza en lo material, entonces sí estás mal. Porque tienes que valorizar esta perla preciosa. Más que una perla, es la palabra de autoridad, es la palabra de poder, es la palabra que te puede cambiar la vida, es la palabra que puede hacer resucitar muertos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Les voy a leer para reforzar esta enseñanza. Escuchen esto, el libro de Lucas capítulo 14 versículo 25 dice, grandes multitudes iban con él, volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre, escuchen esto, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Escuchen esto. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? Y mira lo que dice el verso 23. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.
todo lo que posee. Y no es que tú vas a agarrar y vas a tirar a la basura y vas a maldecir a tus hijos y a tus seres queridos. No se trata de eso. Se trata que si es un obstáculo un ser querido, una madre, el hermano, qué sé yo, si es un obstáculo una propiedad, y quizás eso es la excusa, o eso se convirtió en una idolatría y lo tienes por encima de Dios, entonces ahí está el problema. Por eso es que tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y después a tu prójimo como a ti mismo. Ahí entra tu misma familia sanguínea, tus mismos hermanos en Cristo y tus mismos vecinos, el prójimo como lo conocemos. ¿Cuánto pueden entender esto? Entonces es necesario que comprendamos que el que debe estar en primer lugar en nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo. Y si hay algo que se llame como hermanos, madre, hijos, casa, propiedades, entonces ahí está el problema. Y aquellos que dicen, no, pero es que yo tengo un hombre que es un ogro, pero es que yo tengo una mujer que es el diablo, es que yo tengo, mira, tantos problemas. Entonces la Biblia dice, tú tienes que tomar tu cruz y seguirme. Y yo le he dicho a ustedes que una vez yo le dije, Señor, pero es que la cruz mía pesa demasiado. Y Él me dijo, hijo, cargue la suya porque yo cargué la mía. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? Si la cruz que tú estás arrastrando es el marido tuyo, entonces arrástrelo, pero siga a Cristo. No lo ponga excusa que no te puedo servir porque el marido o la mujer no me deja servirle a Dios. ¿Sí o no? Que el trabajo no me deja servir a Dios. Tome su cruz y siga a Cristo. ¿Sí o no? Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos la gente tiene 2 y 3 trabajos. Y hay gente que dice, no tengo tiempo para congregarme, pero tienen tiempo para ir a buscar el cheque. Mira, puede estar cayendo la nieve más terrible, pero si tienen que ir a la empresa a buscar el cheque, van. Así se mueran en el camino. ¿Sí o no? Pero tú le dices, hay un servicio y no quieren venir. Entonces, ¿quién es el que está reinando en ese corazón? El cheque, la empresa, otra cosa, pero no Cristo. Porque cuando tú tienes la perla preciosa, cuando tú valorizas a Cristo, tú sueltas todo por causa de Cristo. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Entonces tú vas a ver, mira, es que el reino de los cielos se hace fuerte y solo lo arrebatan los valientes. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Y yo admiro gente, hermano, que se mueve a 2 horas, 2 horas y media, hora y media, y dice, yo quiero estar en el monte adorando a Dios. Yo quiero ir a ese lugar porque allí yo voy a hacer un sacrificio a Dios. Yo voy a ayunar, yo voy a vigilar. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo? ¿Tú crees que Dios no valoriza esto? ¿Tú crees que Dios no premia esto? ¿Por qué tú crees que ve gente con mayor ministerio que otro? ¿Ve gente que se manifiesta la gloria, el poder de Dios más que otro? Porque ellos han dado más. Ellos se han entregado más. Han hecho ayuno, vigilia, han soltado lo que tenga que soltar por causa de Cristo. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Y mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia en esta... en esta historia que nos narra en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto he hecho y he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Date cuenta que no es que Jesús lo despreció, Jesús le amó, aún sabiendo que había una idolatría en él. Porque amaba el dinero. Que Jesús no ama a los ricos, lo que ama el dinero. Jesús ama. Una cosa es que Jesús te ame y otra cosa es que Jesús consienta tu pecado. Jesús no consiente el pecado de nadie. Ahora, que ama, sí, porque Él es amor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dice que Jesús le amó. Y como Jesús le amó, entonces le da una palabra y le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Tomando tu cruz. No es que se iba liso. Porque la gente cree que no, yo listo, renuncio a esto y sigo a Cristo. No, tráete la cruz también. ¿Sí o no? Arrastre la cruz, ¿sí o no? Arrastre la cruz. Porque Cristo arrastró la cruz. Dicen algunos eruditos que Él tuvo que cargar, escuchen esto,
más de 850 metros. Solo Dios lo sabe, pero dicen grandes sabios que fue un aproximado de 850 metros donde tuvo que arrastrar la cruz. ¿Sí o no? ¿Y tú sabías que la cruz que estaba arrastrando Cristo era donde lo iban a enganchar, donde lo iban a colgar? Muchas veces la cruz que tú arrastras es la que va a hacer morir tu carne. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Entonces, si te lo repito, está claro lo que te dije. Quizás sea el instrumento, porque tú dices, ese marido mío es el diablo. Pero si tú no sabes que ese es el bisturí que está utilizando Dios para crucificar tu carne. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Hubo una madre que el hijo le hizo la vida de cuadrito. Y llegó al extremo que maldijo al hijo. Pero entendió un día que tenía que orar y ayunar y vigilar por él. Y una vez un predicador, mira, yo fui testigo de esto. La madre llegó a decir, porque ella me lo contó, eran pastores, me lo contó ella y el esposo. Y me dijeron, pastor, nosotros llegamos a tirarnos de rodillas y decirle a Dios, Dios, ¿en qué pecamos para que nos deje una escoria y un hijo tan desobediente? Y una vez llegó un predicador y le dijo, no maldigas a tu hijo. Porque ellos veían que era una cruz pesada, ya no hallaban qué hacer, estaban a punto de orar para que Dios se lo llevara. Imagínense, porque el niño o el muchacho era terrible. Entonces un predicador le dijo, no maldigas a tu hijo, ora, ayuna, vigila por él. Y ella me cuenta que el predicador le dijo, porque ese niño para ella o ese muchacho era una cruz. A veces ni iban al culto de tanto sufrimiento. Escuchen, y eran pastores. Escuchen esto. Y el predicador le dijo, entra en la casa y cuando el muchacho esté durmiendo, úngele con aceite la frente. Tócale el corazón. Clama al Padre en el nombre de Jesús y comienza a declarar sobre ese niño o ese adolescente lo que tú quieres ver. Decía, yo quiero ver un adorador. Yo quiero ver un predicador. Yo quiero ver un liderazgo sólido. Ya no lo maldecía, sino que estaba orando por el muchacho. Escuchen esto. Entonces, todas las noches hacían eso. Ya soltaron las maldiciones, ya dejaron de quejarse. Y empezaron a arrastrar la cruz. Yo me imagino que Cristo, cuando arrastró la cruz, no andaba frustrado y amargado, aún sabiendo que lo iban a colgar allí. Él arrastraba la cruz con amor. Porque él sabía, hoy estoy sufriendo. Después de la gloria, estaba a la diestra del Padre. Vine a morir por esta humanidad que no merecía la salvación, pero mi Padre me mandó a hacerlo. Y estoy arrastrando esta cruz, donde me van a enganchar, ahí me van a colgar. Pero después que yo salga de allí, yo regresaré a la diestra de mi Padre y recibiré un nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y a ti no te pasa por la mente que después de la prueba, después del desierto, después de arrastrar la cruz, va a venir una bonanza, va a venir una bendición. Y esta madre, mientras estuvo maldiciendo al hijo, decía, esta cruz yo no puedo con ella porque es muy pesada. Entonces entendió, porque este hombre de Dios le dijo, comienza a orar. Y comenzó a orar y se llenó de amor. Y le ponía la mano al muchacho y lo ungía todas las mañanas y lo ungía en la noche. El muchacho se despertaba y ¿qué es esto que tengo? Nada, Dios te va a bendecir. Mi sorpresa es que yo llego a un centro comercial de Venezuela y veo un joven más alto que yo, porque altísimo, y me dijo, soy fulano de tal, el hijo de los pastores. Y yo digo, ¿qué? Yo no lo conocía. Una, porque lo vi bien vestido y antes, tú sabes la condición que andaba, como el hijo pródigo cuando se fue con los cerdos, ¿sí o no? Escuchen esto. Estaba apacentando por allá los cerdos. Entonces, yo cuando lo veo no lo conocí. Yo me empecé a dar, ¿qué es esto? Cuando me habló y me dijo, soy fulano, dijo, oye, pero está más grande. Le dije, yo tenía años que no te veía. ¿Y qué es de tu vida? Y me dijo, pastor, soy líder de jóvenes. ¿Cómo es eso? Sí, soy líder de jóvenes. Digo, y no me diga. Y me dijo, ¿y qué más has hecho? Porque tengo tiempo que no sé de ti. Me dijo, me gradué del nivel 10 de inglés. Mira, con las más altas calificaciones. Sabía que hablo inglés y yo digo, no sabía. Me dijo, y también soy el director de alabanza de la iglesia. Y digo, ¿cómo es la cosa? Y me dijo el muchacho, mira, pastor, toco piano, toco saxofón, toco guitarra, toco bajo, toco batería, toco todos los instrumentos. Y lo vi tan firme. Escuchen esto.
y estoy a punto de graduarme en la universidad. Cuando yo veo esto, yo digo, wow, lo que hizo un consejo de un hombre de Dios a una madre, a unos padres que venían quejándose, que no llamaban al hijo una cruz pesada, una maldición, que habían hecho para que Dios le mandara un hijo así. Pero cuando entendieron que era el Victorí, que ese muchacho era el que los iba a llevar a firmar el ministerio, que ese muchacho era el que los iba a llevar a orar y ayunar, porque antes nunca ellos habían ayunado y orado tanto, pero a causa del muchacho se sumergieron en la presencia de Dios y su vida espiritual creció y su oración fue oída en los cielos y vino la gloria de Dios y restauró al muchacho. Hoy en día, bueno, no sé si a este tiempo, porque eso tiene tiempo, no sé si en este momento es el pastor actual de la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Entonces vino Jesús y le dijo al joven rico, le dijo, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Es que tú no te vas a venir liso. Es que tú no te vas a venir, tú vas a decir, no, pero si Cristo la cargó, ¿quién eres tú para no cargar tampoco una prueba? ¿Sí o no? Tú también tienes que arrastrarla. Yo no arrastré una, yo arrastré unas cuantas. ¿Sí o no? ¿Cuántas pruebas no he tenido yo? Pero digo, Señor, si me tengo que morir en el desierto, me muero y me voy contigo. Pero yo voy a arrastrar esa cruz, porque yo sé que voy camino a una bendición. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Como le he dicho 1000 veces, el caso del joven rico era que él amaba las riquezas. Pero hay gente que tiene una relación que no es de Dios. Una mujer, un hombre que no es de Dios y tú sabes que tiene que soltarlo. ¿Sí o no? Hay gente que tienen un trabajo que los está controlando y no permiten que busquen de Dios. Y tú tienes que soltar eso. ¿Sí o no? Hay gente que Dios le puso una prueba con un ser querido, como el caso de esta pastora y este pastor. Entonces quieren mandarlo para el infierno y maldecirlo. Cuando tú no puedes hacer eso, es tu hijo, es tu pariente. Entonces tienes que interceder por él. ¿Sí o no? Tienes que comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y la gloria de Dios se va a derramar. Dios va a hacer el milagro. Pero el caso del rico era que él amaba el dinero. Porque si hubiese sido el licor, el Señor le dice, deja de tomar. Si hubiese sido la droga, no consumas más. ¿Sí o no? Pero como era el dinero, y es la peor de las causas, porque dice que es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y dice que por amor al dinero, muchos, hermanos, muchos con ministerio, muchos que son llamados por Dios, se desviaron de la fe. Por amor al dinero. Entonces es la raíz de todos los males. Por eso es que es necesario que hoy en día tú aterrices y que tú te centres en la palabra de Dios. Porque muchas veces Dios te dice, te voy a bendecir, te voy a entregar un ministerio, te voy a usar. Entonces se te mete la idea en la mente que tienes que montar 5 compañías, 3 compañías y hacerte millonario para que tú puedas usar el dinero para poder servirle a Cristo. Y Cristo no necesita tus compañías ni tu dinero, ni Cristo te necesita a ti. Necesita un corazón contrito y humillado que le diga, heme aquí, Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Cuando la zarza estaba ardiendo, escuchen esto, escuchó una voz Moisés que dijo, Moisés, Moisés. Él no dijo, ya vamos, voy a ser rico, espera que no, heme aquí, Señor. Y le dijo, quita el calzado de tus pies. Más bien le quitó, vienes con mucho, quítate esa sandalia. Porque el lugar que tú estás pisando santo es. Aquí tú no puedes venir a servirme con directrices y programas humanos. Yo te voy a dar las directrices, yo te voy a dar los mandamientos, yo te voy a dar las instrucciones. Pero ¿sabes algo que me llama la atención? Que la zarza estaba ardiendo y no se quemaba, y esto llamó la atención de Moisés. Cuando tú vayas a buscar la presencia de Dios o una palabra de parte de Dios, si tú ves que la zarza está apagada, salga corriendo de allí. ¿Sí o no? Porque si tú llegas a un lugar y tú ves la zarza, porque en varios lugares está la zarza, pero no arde. Pero cuando arde es porque el fuego de Dios está allí. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Y si tú sientes que si tú miras la zarza, pero tú dices, pero es que yo tengo 10 años viendo esta zarza, 10 años escuchando hablar la zarza, pero no arde, entonces el Espíritu no está allí. El Espíritu Santo no está allí.
Y si el mismo Génesis dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y aún a pesar del desorden, dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuchen esto. Y cuando vio Dios que el Espíritu se estaba moviendo, entonces dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz y separó la luz de las tinieblas. Comenzó la creación. Porque para que pueda haber milagros, tiene que el Espíritu de Dios estar moviéndose. Y si tú vas a un lugar y ves zarza, o ves 5 o 6 zarzas, o ves una zarza, pero está apagada, hay problema, por algo no se prende. Porque cuando la zarza está ardiendo, es porque la gloria de Dios está allí. Cuando Moisés subió al monte y fue y ayunó y buscó el rostro de Dios, que le dijo, ya no queda carne de mi carne, ahora muéstrame tu gloria. Dice la Biblia que aquel monte humeaba porque la gloria de Dios estaba allí. ¿De qué tú crees que era ese humo que se quemó el monte? Que hicieron una fogata. No, es porque cayó el fuego de Jehová. Y cuando descendió Moisés, la gente no podía ni mirarlo al rostro, porque la gloria de Dios se le pegó en la cara. Escuchen esto. Se le esculpió la gloria y la presencia de Dios. Quedó marcado por la presencia, que la gente tenía temor de ver a Dios. Entonces tú te das cuenta cuando tú ves gente que está llena de la presencia de Dios. Tú dices, wow, pero es que yo una vez vi una mujer, hermano, una señora de casi 60 años. Me acuerdo yo que la conocí yo empezando el ministerio, te estoy hablando casi 30 años atrás. Y esa señora me dijo una vez, pastor, yo no puedo ayunar. Y era una señora que a pesar de la edad, tú la veías y era como tú ver una anciana, como tú ver, pero una mujer de día, de años, una mujer ungida, pero nunca había podido ayunar, pero había algo en ella que me decía, ella tiene algo especial. Y yo le dije, mira, si tú quieres, hay un centro de ayuno, ahí van a estar una gente, yo te voy a acompañar allí y vamos a meternos varias personas en ayuno, pero yo voy a estar cerca y te voy a estar orando. Y yo me acercaba de vez en cuando, le ministraba, le daba palabra. Ella no pasaba de medio día de ayuno. Hizo 3 días de ayuno. Escuchen esto. 3 días de ayuno. Cuando yo la miro al tercer día, los ojos de ella, el cristalino de los ojos, cuando yo le miraba los ojos, era un brillo. Digamos, conjuntamente con el brillo, era un fuego. Era un fuego. Que yo la miré y siempre los ojos de ella estaban como llorosos. Empezaba a salirle como lágrimas. Y yo entendía que no era ella, porque ella no estaba llorando, era la gloria de Dios que portaba esta señora. ¿Cuántos pueden entender? Y yo me di cuenta que no es 40, 30 días de ayuno, es lo que tú hagas para Dios. 3 días para ella fueron suficientes y la gloria de Dios se le pegó en la cara. ¿Sí o no? Que yo la miraba y yo me quebrantaba. Yo tenía que quitarle la mirada de los ojos, porque yo decía, ¿es ella? ¿Está llorando? ¿O qué es lo que veo? Y yo tenía que agachar la mirada y se me salían las lágrimas. Y yo sentía que Dios me decía, yo la he tomado, es un instrumento en mis manos. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Esta señora daba masajes, porque creo que ella era enfermera. Y esta señora se la peleaban las personas porque ella daba unos masajes para la columna, para la espalda, y gente que estaba enferma, cuando ella imponía sus manos, quedaban sanos. Y yo una vez le pregunté, pero dime cuál es la técnica de tus masajes. Y me dijo, yo no hago nada normal, yo hago lo que me enseñaron. Pongo mis manos, doy un masaje como lo doy cualquier otro. La diferencia es que cuando pongo mis manos digo, Espíritu Santo, haz el milagro. Llévate la dolencia, llévate la enfermedad. Y mientras estoy dando el masaje, estoy orando. Era una mujer portadora de la gloria de Dios. Escuchen esto. Y no era una teóloga, porque no sabía ni siquiera la Biblia, conocía muy poco, ni siquiera había ayunado, pero era una mujer que se guardaba y era íntegra para con Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Escuchen. Entonces el joven rico, Dios le dijo, vende todo lo que tienes. ¿Qué estarías tú dispuesto a dar por la perla preciosa? Porque si tú dices que encontraste la salvación, que encontraste a Cristo, su palabra, y Dios te está llamando a un ministerio, ¿qué estarías dispuesto a dejar? Jesús le dijo, mira, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, Jesús le estaba diciendo, vende lo que tienes y préstamelo. Porque la Biblia dice que al pobre le da, Dios le presta. Pero él no sabía, eso se le había olvidado. ¿Sí o no?
Entonces, ¿qué hizo él? Él inclinó su rostro y se fue calladito y dijo, tengo mucho, porque mis bienes son muchos y no vale la pena yo vender todo esto por causa de Dios o la salvación, no vale la pena. Y se fue calladito. Escuchen esto. Y eso le pasa hoy en día a muchas personas. Escuchen esto. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El diablo te hace ver que lo que tú tienes es más que lo que Dios te quiere dar. ¿Qué te parece? Te lo voy a repetir. Satanás te hace ver que lo que tú tienes que soltar es más que lo que Dios te quiere dar. Y no es así. Escuchen esto. Verso 23. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron de sus palabras, pero Jesús les respondió y volvió a decirle, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían, aquí corrige la cosa, a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y hay una enseñanza judía, bíblica, bueno, que algunos rabinos nos dijeron que no se referían literalmente a una aguja de coser o a la aguja de un cirujano, que es más grande, sino que se refería a que en los tiempos antiguos las ciudades tenían un muro. Todas las ciudades tenían un muro y una puerta principal para protegerse de sus enemigos. Pero ¿qué pasa? Que había una ventana que se llamaba ojo de aguja, que era redonda, y los camellos, para no abrir la puerta principal y poner el riesgo a la ciudad, entonces esta puerta principal, dicen algunos sabios, que esta puerta principal se llamaba ojo de aguja. Entonces cuando los camellos venían con la mercadería, con las sillas cargados, porque era el transporte de carga de aquel entonces, ellos tenían que quitarle la silla, quitarle la mercadería, quitarle todo lo que tenía, y metían una patita, después metían la otra, después metían la de atrás, y así pasaban completico, pero pasaban con dificultad. Entonces, pero ellos tenían que despojarse de la silla y todas las mercaderías que traían. Entonces Jesús dijo, para el rico entrar en el reino, tiene que despojar de su corazón las riquezas. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá por lo precioso. Entonces no se trata que sea el rico, sea el pobre, eso te va a salvar o te va a condenar. No, se trata que cuando tú pones algo de primer lugar en tu corazón, llámese dinero, llámese alcohol, llámese hombre, llámese mujer, llámese casa, llámese cualquier cosa, entonces tú estás mal y puedes perder tu salvación. ¿Cuántos pueden entender lo que estoy diciendo ahora? Pero es que ¿quién se va a salvar? Y Jesús le dijo, lo que para los hombres, para ustedes es imposible, para Dios todo es posible, porque Dios sabe a quién llama. Y Dios sabe quién está dispuesto a soltarlo todo por causa de Él. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esto es algo poderoso. Escuchen, y quiero terminar con esto. La historia de Zaqueo. Vemos que Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y a los cobradores de impuestos lo tenían como delincuentes cuello blanco, que extorsionaban a la gente, que les pedía más de la cuenta para enriquecerse ellos mismos. Por eso es que cuando Cristo le dice, es necesario que yo pose en tu casa, hoy voy a posar contigo en tu casa, dijeron, ¿y qué hace el Señor comiendo con este delincuente? ¿Qué hace este hombre entrando en casa de este bandido? Pero dice la Biblia que cuando Zaqueo se acerca a mirar a Jesús, que las multitudes lo seguían, él se montó encima de un árbol de sicómoro. Porque era bajo de estatura y él quería mirar a aquel hombre famoso que todo el mundo aclamaba y gritaba, es el rey, y que hacía milagros y sigue haciendo milagros. Entonces él estaba desde el borde, escuchen esto, del árbol mirando a Jesús. Y hay gente que hoy en día está mirando a Cristo no de cerca, sino desde el borde, no de un árbol, sino desde el borde de la ignorancia, desde el borde del materialismo, desde el borde de la idolatría, desde el borde de la fornicación, desde el borde del adulterio. Escuchen esto, desde el borde del pecado y la inmundicia, desde el borde del amor al dinero. Y desde lejos lo están mirando cuando tú puedes tenerlo en tu casa, cuando tú puedes tenerlo en tu corazón. Escuchen esto. Pero ¿qué iba a pensar el pueblo de Jericó? Escuchen esto, que era un pueblo maldito,
¿Tú sabías eso? Porque dice la Biblia que el pueblo de Jericó, cuando el pueblo de Israel conquistó la ciudad, dice que la ciudad fue destruida. Dice: maldito el que reedificar esta ciudad. Era un pueblo maldito. Escuchen esto. Y qué casualidad que Cristo llega en Jericó y se consigue en un pueblo maldito, se consigue a Zaqueo. Escuchen esto. Y Zaqueo, desde el borde del árbol, comienza a mirar a Jesús. Quizás su condición no le permitía acercarse, o quizás la multitud no le dejaba acercarse. Pero entre todos los justos que podían haber allí, Jesús se acercó, Jesús desde lejos le dijo a Zaqueo: ven, Zaqueo, date prisa, porque hoy yo voy a posar en tu casa. No dice que llamó a los perfectos, no dice que llamó a los intelectuales, no dice que llamó a los supersantos. Fijó su mirada en aquel que era un perverso, que era un delincuente, que extorsionaba a la gente. Y Zaqueo no se lo creía. Y él se bajó: date prisa. O sea que cuando Dios te llama, tú no puedes decirle: pero dame un momentico, por favor, espera el año que viene, que vengan las prestaciones, que te cobre el 401k. No, usted tiene que venir ya. Jesús dice: date prisa, corre rápido, porque Dios te está llamando. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Date prisa. Date prisa. No es para mañana, no es para el año que viene, es ahora. Jesús te está llamando. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Cuando Dios va a entregar un ministerio, no le pongas excusas. No, que déjame pensarlo, que déjame cobrar las prestaciones sociales, que déjame cobrarle el retiro. No, aquí no se trata de eso. Jesús, date prisa. Lo estaba llamando Cristo. Escuchen esto. Desciende, date prisa, porque hoy voy a comer, voy a posar en tu casa. Y una vez que entra, que vio que aquel hombre lleno de santidad, de honestidad, con palabra de poder, de autoridad, que hacía milagros, estaba en su casa, no se lo podía creer. Y empezaron la gente a murmurar: pero si este fuera profeta, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Cómo es posible que entró en la casa de este delincuente? Y Jesús sabía lo que estaban pensando. Escuchen esto. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Dijo: mira, yo estoy dispuesto a devolverle, si yo he defraudado a alguien, si le he quitado a alguien, devolvérselo 4 veces más. Yo estoy dispuesto a dar la mitad de lo que tengo. Yo estoy dispuesto a soltarlo todo, porque la perla preciosa ha entrado en mi casa. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Estás acá, pueblo precioso. Él valorizó la persona de Cristo, porque si él estuvo dispuesto a renunciar a lo que se había robado y a los bienes que tenía, yo lo suelto todo. Que mira, le quité algo a alguien, bueno, yo se lo devuelvo 4 veces. Pero esto que me está pasando, esta experiencia que está en mi casa, este Señor que acaba de entrar, Rey de Reyes y Señor de los Señores, vale más que lo que yo me he robado, que lo que tengo. Yo necesito esta gloria, yo necesito esta palabra, yo necesito esta presencia. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Escuchen esto. ¿Y qué le dijo Jesús? Primero, Jesús no lo condenó, porque Jesús lo trató con amor. Al joven rico dice: Jesús lo amó. A Zaqueo también lo amó. No lo dice literalmente, pero le demostró su amor al entrar en su casa cuando no merecía que entrara el maestro allí. Pero Jesús sabía que el arma más poderosa para destruir el poder del diablo y la idolatría era el amor. Y por eso dijo: él no se imagina que yo, siendo un justo, voy a entrar en su casa. Y entró. Y todo el mundo lo juzgó, todo el mundo lo criticó. Pero cuando de su propia boca salió un verdadero arrepentimiento: yo estoy dispuesto a devolver 4 veces más de lo que he quitado. Si necesito dar la mitad de lo que tengo más, yo lo voy a soltar. Porque vio la ternura y el amor de Dios. Dijo: este es el camino que yo estaba buscando. Esta era la esperanza. Mira, esto era lo que yo necesitaba. Y ahí fue donde Jesús habló. Porque el hecho que Jesús entre a tu casa, el hecho que tú estés en una iglesia, no quiere decir que tú eres salvo. Porque después fue que Jesús le dijo, cuando vio un verdadero arrepentimiento, le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque él también es hijo de Abraham. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Él también es hijo de Abraham. Cuando todo el mundo decía que era un delincuente. La gente puede decir lo que quiera de ti, pero otra cosa es lo que Jesús dice de ti. Jesús te dice, aunque te digan que eres del diablo y que eres una persona que no tiene testimonio, Jesucristo te dice: tú también eres hijo de Abraham, tú eres hija de Abraham. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Estás acá, pueblo precioso. Entonces, preocúpate o despojarte de todo lo que sea necesario que te está desviando de la presencia de Dios.
Hay algo que te está distrayendo, hay algo que te está controlando, hay algo que te está apartando del llamado de Dios, hay algo que está impidiendo que tú crezcas espiritualmente. Identifica ese demonio, identifica qué es lo que te está controlando, y es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de gemir, es tiempo de clamar, es tiempo de decirle: Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a servirte, voy a soltar lo que tenga que soltar. La Biblia dice, escuchen esto, la Biblia dice que le dijeron los discípulos: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recompensa tendremos? Escuchen esto. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, y tierras por causa de mí y del evangelio, que no haya de recibir 100 veces más. Por lo que tú sueltes, Dios te promete 100 veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Entonces, yo he aprendido algo, que cuando Dios me pide algo es porque quiere darme 100 veces más. Cuando Dios me dice: renuncia a esto, sal de aquí, y tú dices que se me cerró una puerta, no se te cerró una puerta, porque el que abre y cierra puertas es Dios. Dios te está quitando esa idolatría, Dios te está cerrando esta puerta porque te va a abrir 100 puertas más. ¿Cuántos pueden entender? Entonces, si Dios te dice: cierra, te cierro esta puerta, no piensa: ay, perdí una oportunidad, la oportunidad de mi vida. Piensa que el Dios del cielo tiene 100 puertas que te quiere abrir en el futuro. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Estás acá, pueblo precioso. No les quiero quitar más tiempo. Quiero que por favor la gente que me mira por las redes sociales comience a mandar su petición de oración. Comience a compartir la transmisión. Copia el enlace, ponlo en WhatsApp, mándalo a los grupos. Alguien necesita esta palabra. He encontrado la piedra preciosa. Cuando yo descubrí esta verdad, cuando yo descubrí el camino del evangelio, cuando yo descubrí el camino de la salvación a través de Jesucristo, yo lo solté todo. Me llamaron religioso, me llamaron fanático, me dijeron que mira, que yo era un anticuado, me dijeron que yo prácticamente no iba a tener nada en esta tierra porque de la palabra de la Biblia yo no podía alcanzar nada. Y yo logré lo que no lograron mis compañeros que tienen 3 y 4 títulos, lo que no lograron empresarios. He logrado la paz, he alcanzado la sabiduría, la revelación de la palabra de Jehová, he alcanzado la presencia del Espíritu Santo que no tiene precio. Y la añadidura no ha dejado de venir. No ha dejado de Dios proveerme. No ha dejado de Dios bendecirme. Y lo mismo Dios va a hacer contigo. Suéltalo. Suelta lo que tienes por la causa de Cristo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo quiero por favor orar por todas las personas que están conectadas por las redes sociales. Jesús te está llamando. No pongas excusa. Suelta lo que tienes que soltar. Tú sabes a qué me refiero. Tú sabes que Dios te está diciendo en este momento: tengo 100 cosas más para ti. Tengo 100 veces más de lo que tú vas a dejar. Oh, santo eres, Dios del cielo. Comienza a humillarte delante de Dios. Aleluya. Súbele un poco a eso, pastora. Comienza a humillarte delante de Dios. Pídele perdón a Dios, porque sin darte cuenta te convertiste en un idólatra. Hay una gloria poderosa que está descendiendo hoy. Yo quiero que tú me pongas tu petición de oración. Vamos a estar orando por ti. Vamos a estar orando por ti. Oramos por el pueblo de los Estados Unidos, por Venezuela, la Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil. Oramos por Chile, oramos por Colombia, oramos por Panamá, Costa Rica, oramos en esta hora por Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Belice, por Nicaragua, oramos por República Dominicana, Puerto Rico, España, Portugal, el Canadá y el resto del mundo. Lo ponemos en las manos de Jehová. Todos los que están conectados por las redes sociales, el Espíritu de Dios está sobre ti. Hay una presencia poderosa. Hay algo que arde en ti. Yo siento ahora mismo que desde este altar está ardiendo la zarza. Que el fuego de Jehová está consumiendo unos cuantos demonios. Se está consumiendo la idolatría. Está consumiendo lo que te controla. Comienza a decirle: Señor, heme aquí, perdóname. Yo lo dejo todo por causa de ti. Dejaré los miedos, dejaré los temores.
Saldré de la ignorancia y buscaré tu rostro. En el nombre todopoderoso de Jesús, suéltate para Cristo. Dile: Señor, heme aquí. Perdóname, perdóname, porque le he dado larga al llamado. Pero hoy he decidido humillar mi corazón delante de ti. Comienzo a humillarte delante del Rey. Habla con Dios. El Espíritu Santo está sobre ti. Yo veo ministerios poderosos que se levantan en Latinoamérica. Yo veo ministerios poderosos que se levantan aquí en los Estados Unidos. Yo no sé quién Dios le está hablando, pero Dios está sacudiendo los cimientos de tu corazón. Dios está estremeciendo, acabando con estructuras humanas. Está estableciendo su reino, su gobierno. Su presencia se derrama hoy sobre ti. Recibe liberación. En el nombre todopoderoso de Jesús, coloca tu mano en el estómago y di: en el nombre de Jesucristo, todo lo que me tenía atado, todo lo que no es de Cristo, todo lo que me esclavizaba en el pecado, todo lo que me había desviado del llamado de Dios, ahora mismo oro para que salga de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, recibe liberación. Sacarra cama kenda carra cama aquí. Sacarra cama kenda carra cama aquí. Sacarra cama kenda carra cama aquí. Oh Espíritu Santo y fuego, desciende con poder sobre tus hijos. Libéralos, Padre. Mira a los que están enfermos. Te ruego, Jesús, que los sanes. Te lo suplico, Señor, que tú sanes a los que están enfermos, a los que están lisiados en un hospital, en una cama. Levántalos, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo suplico, Señor. Oro por la liberación de las familias, de los matrimonios, de las naciones y de los pueblos. Señor, hoy oramos para que caiga la tiranía, la dictadura en Venezuela, para que caiga la idolatría en México. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, glorifícate, Padre, en Argentina, en Colombia, en el Brasil, en República Dominicana y el resto del mundo. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, te doy gracias, Señor. Si me estás mirando por las redes sociales y estabas apartado de Dios, colócate una mano en el corazón y la otra la levantas al cielo y repite conmigo: Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy muero para el mundo y vivo solo para ti. Jesús te está llamando de en medio de la zarza. Respóndele: heme aquí, Jehová, heme aquí, Señor. Yo lo dejo todo por causa de ti, porque he encontrado la perla preciosa. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Antes de despedirme, les recuerdo seguirnos por las redes sociales. Nuestra página de la iglesia de aquí de Estados Unidos es Memphis Shore, Boston, USA. Y pueden también seguirnos por nuestra página personal, Abilio de Abreu Oficial. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales, Memphis Shore, Boston, USA, Abilio de Abreu Oficial. Dele me gusta, dele seguir y comparta este mensaje, porque hay un amigo tuyo, un ser querido que necesita esta palabra. Me despido de ustedes y nos vemos en la próxima prédica. En el nombre de Jesús, que Dios me los bendiga.